Nunca pensé que el día de la boda de mi hijo acabaría siendo el escenario de mi humillación más grande, y también del inicio de mi revancha. A las 3:07 de la tarde exactas, justo cuando el cuarteto de cuerdas pausaba entre piezas en la capilla Rosewood, Jessica, mi nuera desde hace apenas 7 minutos, se inclinó hacia mí y con ese tono sibilante que ni el órgano pudo disimular, me soltó. «Estás arruinando el día con solo estar aquí, vieja. Siéntate atrás», lo dijo lo suficientemente alto para que la primera fila, los Reynolds, los socios de su padre, y esa amiga suya que se cree editora de Vogue, lo escucharan. Mi hijo Kyle simplemente desvió la mirada. Yo no hice escándalo. Tampoco solté lágrimas. Me levanté, recogí mi clutch con manos que apenas me respondían, y caminé por el pasillo lateral como una invitada más. Atrás, las risitas contenidas se mezclaban con el tintinear de copas. Afuera, el aire fresco del corredor de servicio me cortó la respiración. Nadie me siguió. Me quedé ahí, junto a un dispensador de toallas y cajas de champán sin abrir, sintiendo cómo se me endurecía la espalda, como el corazón, ese que tanto se ablandó por ellos, se me enfriaba. ¿Así me pagaban? Después de 3 años ayudando a planear, financiar y cargar emocionalmente esa boda como si fuera mi segundo trabajo, ¿me exiliaban como si sobrara? Pero no dije una sola palabra. No aún. En cambio, abrí mi bolso con calma, saqué el celular y marqué un solo número. «Diane», susurré cuando respondió mi vieja amiga. «Sí. Ya pasó lo que imaginábamos. Necesito que busques en mi bolso azul. Hay una carpeta con un USB. El de la flor de lis dorada. ¿Ya sabes cuál?» Diane no preguntó más. Solo dijo, «Estoy en eso», y colgó. Me miré en el espejo del pasillo. El maquillaje intacto, el peinado en su sitio. Pero los ojos, esos ya no eran de una madre emocionada. Eran los de una mujer subestimada. Y eso, Jessica, fue tu primer error. Mi nombre es Virginia Cole. Tengo 65 años. Soy jubilada y exdirectora de secundaria en Aurora, Colorado. Y sí, volé hasta Charleston para esta boda en pleno noviembre, pensando, con la ingenuidad que solo da el amor de madre, que aún quedaba algo de familia entre nosotros. Que a pesar de las señales, los desplantes y el hielo que se había ido colando por debajo de la puerta, aún podía rescatar el vínculo con mi hijo. Llegué un miércoles, 2 días antes del evento, con mi maleta azul marino y una botella de vino que sabía que a Jessica le gustaba. La dejé sobre la isla de su cocina sin esperar mucho más que un gracias. Ni eso obtuve. Se limitó a mirarla como quien recibe una ofrenda fuera de lugar. ¿Y Kyle? Kyle estaba más ocupado eligiendo servilletas de lino por Zoom que en saludarme como es debido. No fue siempre así. Hubo un tiempo en que Kyle llamaba los domingos, en que me pedía mis recetas, me contaba sus triunfos, y me enviaba videos de nuestro perro Max, cuando vivía conmigo. Pero desde que Jessica apareció, con su voz suave, sus maneras de Instagram y esa sonrisa de catálogo que no me convence ni un poco, todo fue cambiando. No de golpe. No como una pelea. Más bien como una fuga lenta. De esas que no ves hasta que te das cuenta de que el suelo está empapado. En los últimos 2 años, poco a poco, me fueron corriendo del escenario de su vida. Primero dejé de ser mamá para convertirme en Virginia. Después, las llamadas se volvieron mensajes, y los mensajes, silencios. Lo que empezó como una distancia física se volvió algo más hondo. Una estrategia. Como si mi presencia fuera una amenaza a la historia que Jessica quería contar sobre su vida perfecta. Pero yo no venía a interrumpir nada. Venía a recordarles quién soy. Aunque ya empezaba a sospechar que esa memoria les incomodaba. La primera vez que me sentí invisible fue en julio, el día de mi cumpleaños. Jessica había dicho que organizaría algo íntimo, un brunch sencillo, solo la familia. Pero el domingo llegó y no hubo flores, ni llamada, ni siquiera un mensaje. Kyle respondió mis 3 intentos con un escueto. Se nos complicó, lo hacemos otro día. Ese otro día nunca llegó. 2 semanas después, en una conversación casual, Jessica se rió con ese tono de burla disimulada que perfeccionó con los años y soltó. «¡Ay, Virginia! Se me olvidó que no estás muerta todavía», y lo dijo como quien bromea, como si fuera una gracia inocente. Kyle estaba ahí. ¿Y sabes qué hizo? Se rió.
Esa risa me dolió más que el olvido. Porque una cosa es que la vida te aparte, y otra, muy distinta, es ver cómo tu propio hijo ayuda a empujarte. Pero anoche, en la cena de ensayo, ya no pude justificarlo más. Fue un salón pequeño, con luces tenues, mesas redondas y demasiados brindis. Todos hablaban, reían, se abrazaban como si yo no estuviera. Cuando llegó el momento de los agradecimientos, Kyle tomó el micrófono. Habló del apoyo de Jessica, del sacrificio de los padres de ella. Y cuando llegó a mencionar figuras paternas, levantó la copa hacia el padrastro de Jessica y dijo: el único hombre que realmente me dio un ejemplo a seguir. Me tragué la rabia como quien se traga un hueso de pollo, sin saber si pasará o se clavará para siempre. No soy tonta. Sé lo que quiso decir. Y sé también que mi difunto esposo, su verdadero padre, estaría revolcándose en la tumba de haber escuchado eso. Anoche me fui al hotel sin despedirme. Y mientras me desmaquillaba frente al espejo, una idea empezó a tomar forma. Ya no se trataba de perdonar o de entender. Se trataba de recuperar lo que me han estado quitando, poco a poco, y a plena luz del día. Mi lugar. Porque por mucho que lo nieguen, esta historia también es mía. Después de la ceremonia, cuando los invitados se movían como abejas entre cócteles y flashes de cámara, yo caminé hacia los fondos del recinto, lejos de la pista y las risas que me excluían como si fuera invisible. Allí, entre cajas de cubiertos y charolas de catering, encontré a Diane Bailey, mi vieja compañera de batallas en la secundaria, y el único rostro que me sonrió con verdad esa tarde. Diane ya no lleva tacones, tiene los tobillos delicados y una paciencia nueva desde que dirige su fundación para maestras viudas. Me ofreció una silla de metal bajo una guirnalda de focos Edison, y me la gané como quien regresa a casa tras una guerra. No tienes que fingir conmigo, me dijo. Y no lo hice. Le conté todo. Desde la indiferencia que empezó como una corriente fría, hasta el desprecio disfrazado de cortesía. Le hablé con acento agudo de la vez que Jessica sugirió que me quedara en un Airbnb, porque las casas con demasiadas generaciones bajo el mismo techo se sienten incómodas. Le hablé, con acento agudo de Kyle, que ya no me mira con cariño, sino con lástima o fastidio, como si mi presencia fuera una obligación, que no sabe cómo sacudirse sin quedar mal. Diane no me interrumpió. Solo apretó mi mano cuando me tembló la voz al recordar la sonrisa de mi hijo al lado de otra mujer, agradeciendo a otros por lo que yo di durante años. La gente olvida a Virginia, dijo, pero los documentos no. Y tú tienes más de lo que creen. Esa frase me quedó dando vueltas. Porque sí, entre los brindis vacíos y las palabras que no se dijeron, recordé algo que ellos preferirían que siguiera olvidando. Yo no solo fui madre, también fui precavida. Muy precavida. Jessica nunca quiso mi ayuda hasta que la necesitó. Y ahí estuve yo, ingenua y bien intencionada, vendiendo mi casa de toda la vida para que ellos pudieran aspirar a una vida más adecuada a sus metas. Palabras de ella, no mías. Yo solo veía a mi hijo con el rostro tenso, los hombros caídos, repitiendo que el banco les pedía un aval fuerte para aprobar la hipoteca. Y como tantas veces mi amor de madre se impuso sobre mi juicio. Vendí mi casa en Denver, la misma donde Kyle creció, donde mi esposo arregló cada persiana con sus propias manos, solo para ayudar con el enganche, dije. Pero en 3 años, los pequeños apoyos se volvieron una cascada. Primero fueron $38,000 para cerrar la compra de esta casa de revista que Jessica tanto deseaba. Luego otros $14,000 para remodelar la cocina, porque las visitas no perdonan una estufa vieja, según ella. También pagué su vestido de novia, $3,000 que ella eligió sin preguntarme. Y $2,200 para contratar a un abogado que redactara el prenup, porque yo insistí. Algo me decía que proteger mis ahorros no era desconfianza, era sensatez. Jessica firmó ese documento con una risa forzada y un comentario que nunca olvidé. Al menos sabré cuánto me cuestan tus condiciones, Virginia. Lo dijo con esa voz que usa cuando quiere herir sin dejar prueba. Cada cheque, cada transferencia, cada pago directo lo anoté. Porque no soy tonta, aunque ellos se esfuercen por tratarme como tal. Guardé los recibos en una carpeta azul, la misma donde conservo la póliza del seguro de vida de mi esposo, y las copias certificadas de nacimiento. Todo estaba ahí,
con fechas, montos y descripciones. $110.400. Esa es la cifra exacta. Y aún así, me llaman carga. Me esconden detrás de columnas, me quitan la palabra y me reducen a una línea genérica en el programa del día. La primera señal no fue un portazo, ni una discusión. Fue una broma. Una de esas que se lanzan con sonrisa brillante y copa en mano, como quien no quiere herir, pero igual lo hace. Ocurrió hace 2 meses, en un brunch de compromiso que Jessica organizó en casa de una amiga. Llevaban servilletas con monograma, cupcakes con sus iniciales, y una torre de mimosas donde cada vaso parecía costar más que mi pensión mensual. Yo estaba sentada en la esquina del jardín, bajo un toldo blanco, mirando cómo ella se pavoneaba entre invitados como si fuera la anfitriona de un programa de bodas por cable. Entonces, entre risas y brindis, dijo en voz alta, sin siquiera mirarme: «Solo espero no estar trabajando a los 65 como algunas personas». Hubo una pausa. Unos segundos de silencio incómodo que se llenaron con carcajadas nerviosas. Jessica alzó la ceja, satisfecha. Kyle soltó una risa rápida, más por reflejo que por humor verdadero. Nadie se atrevió a corregirla, nadie dijo nada. Y yo, que he enseñado a generaciones enteras a no dejarse pisotear, bajé la vista y fingí que no era conmigo. Pero era. Y lo peor fue ver a mi hijo. Ese mismo niño que defendía a sus compañeros en el patio cuando los molestaban por usar anteojos. Ese adolescente que escribía poemas en servilletas para el Día de la Madre. Ese hombre ya no estaba. Lo que vi fue un adulto cansado, acomodado que prefería reírse de mí antes que incomodar a su prometida. Esa risa, breve y torpe, fue el momento exacto en que algo en mí se quebró. Una semana antes del gran día me llegó un correo electrónico, sin saludo, sin firma. Solo un mensaje frío de parte de la organizadora del evento, informándome que, por ajustes necesarios en la distribución floral, mi asiento se había reubicado, más cerca del acceso lateral, para comodidad y mejor visibilidad. En otras palabras, me habían quitado del primer banco. El mismo banco que había ocupado en cada ceremonia importante de la vida de Kyle, su graduación, su primera comunión, incluso aquel recital de piano donde se le olvidó la mitad de la pieza y terminó llorando entre mis brazos. Ese asiento que siempre fue mío, ahora era para los lirios y las fotos. Llamé a Kyle para preguntar. Su respuesta fue un suspiro largo y una voz cansada. «Mamá, no hagas drama. Jessica quería que las flores estuvieran enmarcando el altar. Es algo estético. Nada personal. Nada personal». Así lo dijo. Como si mover a una madre lejos del altar donde su único hijo se casa fuera tan trivial como cambiar un mantel. ¿Y yo?, le pregunté. ¿No era parte de esa estética? ¿No cuenta mi presencia como parte de ese cuadro perfecto que quieren armar? Hubo silencio. Luego una excusa vaga. Algo sobre cómo la fotógrafa necesitaba espacio, cómo no podían prever cada detalle. Corté la llamada antes de decir lo que ya hervía en mi garganta, porque si hablaba, me desbordaba. Y aún no era el momento. Pero esa noche, mientras revisaba mi itinerario de vuelo y doblaba por 10ª vez el vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado, supe que algo en mí había cambiado. Me estaban dejando claro, de forma meticulosa, que yo no era bienvenida en primera fila, ni en el altar, ni en su vida. Llegué temprano a la capilla esa mañana. Me detuve unos minutos frente al espejo del vestíbulo, ajusté mi peinado, repasé los labios con discreción, y alisé las arrugas de mi vestido azul. Tenía que estar impecable, aunque el mundo se empeñara en borrarme. Había pedido una corsaje sencilla, un pequeño arreglo con flores azules, a juego con mi vestido. Nada extravagante, pero al llegar, no había ninguno reservado a mi nombre. Pregunté a la encargada de flores y revisó la lista. «No aparece aquí, señora». Tal vez fue un error. Error. Otro más. O tal vez el mismo repitiéndose, una y otra vez con distinta cara. Decidí dejarlo pasar. Ya no tenía energías para exigir lo que debería ser evidente. Caminé hacia la mesa donde estaban los programas impresos y busqué el mío, el que Jessica me había prometido que incluiría una mención especial como madre del novio. Lo abrí. No aparecía mi nombre. En su lugar, Family Guest Cole, ni siquiera Virginia, solo un título genérico,
como si yo fuera una pariente lejana traída por cortesía. Respiré hondo. Me dije que quizá era otra confusión. Pero cuando intenté entrar a mi habitación del hotel después del mediodía, la tarjeta ya no funcionaba. Bajé a recepción. La salida fue programada para las 12 del mediodía, señora, me dijeron con tono neutral. No hubo disculpa. No hubo explicación de parte de Kyle. Solo silencio. Me senté en el lobby con la maleta a mi lado, como si fuera una extraña que se había colado en la historia de otros. Y ahí, mirando el ir y venir de los demás invitados, entendí. No era un olvido. Era un plan. Una serie de decisiones milimétricas para empujarme fuera del encuadre, fuera de la narrativa. Jessica había logrado lo que quiso desde el inicio. Una boda sin interferencias, sin pasado, sin madre incómoda, que opacara su cuento de hadas. Faltaban pocos minutos para que comenzara la recepción, cuando se me acercó un joven con chaqueta negra y una tablet. Sonriente, como quien da una noticia menor, me dijo: «Disculpe, señora Cole. No está en la lista de menú de platos servidos. Usted está registrada como buffet». «Está bien así, buffet». Tragué saliva y asentí sin decir palabra. Él se fue sin notar el temblor en mis manos. Miré hacia el salón principal. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino blanco, copas talladas, platos de porcelana. En cada asiento, una tarjeta con nombres caligrafiados y menús individuales, cuidadosamente doblados. Jessica estaba en el centro, rodeada de cámaras, sonriendo con esa perfección que había ensayado frente al espejo 1000 veces. Y Kyle. Kyle estaba a unos metros, junto a los padrinos. Me vio. Eso lo sé. Me vio desde el fondo de la sala, parado con una copa de vino en la mano, y desvió la mirada. No hizo gesto alguno. Ni una seña para invitarme a sentarme, ni una sonrisa de consuelo. Solo apartó los ojos, como si mi presencia lo incomodara. Como si fuera una tía lejana con la que no se sabe qué decir. No era el pollo o el filete lo que me dolía. No era el asiento apartado ni el tenedor de plástico. Era el desinterés. Esa forma de ser ignorada que no necesita gritos. La que se hace con gestos pequeños, hasta que te hacen sentir que estás usurpando un lugar que nunca fue tuyo. En otra mesa, vi a la familia Reynolds. Ellos sí tenían sus platos servidos. Escuché a una de las tías decir: «Qué elegante todo. Hasta la mamá de Jessica tiene un vino especial». La mamá de Jessica. Siempre ella. Siempre el centro. Yo, en cambio, era un borrón en los márgenes. La sombra que nadie quería en la foto. Cuando los invitados comenzaron a entrar al salón de recepción y las primeras notas de jazz llenaron el aire, yo no los seguí. Me escabullí hacia el pasillo de servicio, aquel mismo donde me refugié tras el insulto de Jessica horas antes. Había algo en ese rincón sin flores ni focos que se sentía más honesto que todo el evento junto. Me senté en una banquita de plástico junto al horno industrial. Las luces fluorescentes zumbaban, y el olor a panecillos horneados flotaba en el aire. Saqué mi celular, revisé que nadie estuviera cerca y marqué. «Diane», dije apenas respondió. «En mi bolso azul, en el folder de cuero. Hay un USB, el de la flor dorada». Silencio. Luego, su voz tranquila y firme: «El que guardaste por si algún día». «Ese mismo», interrumpí. «Lo necesito ahora». Ya pasó todo lo que tenía que pasar. Diane no hizo más preguntas. Solo prometió que lo tendría listo. Porque ella también había visto lo que muchos fingieron no notar. Me había visto sentada sola, sin copa de bienvenida, sin nombre en la mesa. Me había escuchado contener la voz más veces de las que una mujer debería. Guardé el teléfono y apoyé la cabeza contra la pared fría. Mis manos seguían temblando, no de tristeza, sino de algo más profundo. Una mezcla de indignación y lucidez. El tipo de claridad que llega cuando ya no esperas nada, pero aún te queda todo por decir. Porque ese USB no era solo un archivo. Era un espejo. Un registro preciso, de cada favor, cada depósito, cada mensaje que nunca debieron escribir si pensaban negarlo después. Tenía imágenes, audios, y la versión real de esta historia. Cuando colgué con Diane, me quedé ahí sentada unos minutos, mirando las sombras moverse por el suelo de concreto. El bullicio de la boda era apenas un murmullo lejano, como una fiesta ajena que nunca fue para mí. No sentí tristeza.
Sentí algo más parecido a orden, como si dentro de mí, por fin, las piezas hubieran encajado. Me levanté con lentitud, tomé el bolso del que nadie se había ofrecido a ayudarme antes, y caminé hasta la puerta trasera del recinto. Afuera, la brisa era fresca, y la noche empezaba a caer. Pedí un taxi, no al hotel, sino directamente a la sucursal del Federal Credit Union que conocía bien. Cerraban en media hora. Cuando llegué, la empleada de recepción me reconoció. Señora Cole, ¿cómo está su hijo? Me limité a sonreír. ¿Hoy? No tan bien como yo. Saqué de mi bolso el formulario ya completado. La solicitud de cierre de la cuenta conjunta que Kyle y yo habíamos abierto 2 años atrás. Una cuenta pensada como el fondo del regalo de boda, donde solo él tenía tarjeta y acceso, y que se había transformado en su cajero automático personal. El saldo era de $62.000. Yo lo sabía porque hacía semanas había transferido mis fondos a una cuenta separada y dejado solo lo que había sido aportado por mí. Lo justo. Ni $1 más. Firmé el cierre ante la notaria. El papel se deslizaba por la impresora como una sentencia silenciosa. Sellado. Oficial. Irrevocable. De vuelta en el taxi, miré por la ventana las luces de Charleston difuminarse. No era solo dinero lo que había recuperado. Era control. Era el fin de esa cuerda invisible con la que me habían atado emocional y financieramente, haciéndome sentir necesaria solo cuando convenía. Volví a mi Airbnb al caer la noche. Una casita modesta, a unas calles del bullicio del centro, con sábanas blancas y una mesa de escritorio que me sirvió mejor que cualquier mesa del banquete. Colgué el vestido en la puerta del armario. Me lavé el rostro con agua fría. Y entonces abrí mi bolso. Ahí estaba la carpeta de cuero azul. No necesitaba rebuscar. Sabía exactamente qué guardaba. Imprimí primero el desglose de gastos, las transferencias que hice a la cuenta conjunta, los depósitos directos al contratista que remodeló su cocina, la compra del vestido de novia con mi tarjeta personal, el préstamo sin intereses que Kyle me suplicó durante la pandemia, cuando Jessica aún decía que vivir con la suegra era solo por un mes. Luego los movimientos bancarios, extracciones que él hizo en nombre de compromisos familiares, cenas, boletos de avión, una escapada a Napa Valley que jamás me mencionaron, cada uno archivado con fecha, monto y ubicación. Por último, el documento más valioso, el pagaré, redactado por un abogado, firmado por Kyle en una tarde nerviosa, cuando no sabía cómo salir del hoyo financiero en que se había metido. Prometía devolverme $35.000 en un plazo de 5 años. Hasta el momento, no me había devuelto ni un centavo. Ni siquiera una mención de ello en sus discursos sobre los sacrificios de los suegros. Coloqué todo en orden. Plastifiqué las hojas más importantes. Agregué copias simples en una carpeta distinta por si acaso. Me aseguré de que cada hoja tuviera fecha y firma visible. No buscaba venganza en forma de escándalo. No quería verlos caer por caer. Pero sí quería que supieran que yo, la mujer que ignoraron durante su día perfecto, nunca había dejado de mirar. La diferencia era que ahora también iba a hablar. Diane siempre supo leerme. Cuando le dije por teléfono, haz lo que sabes que hay que hacer, no necesitó más contexto. Esa noche, mientras la mayoría bailaba entre luces ámbar y copas llenas, ella se acercó a una joven de vestido negro que apenas sobresalía entre el personal. Su sobrina. Lena. Fotógrafa. Discreta. Atenta. Lena llevaba toda la tarde documentando la boda, pero no como cualquier invitada. Había sido contratada por el equipo del fotógrafo oficial para captar ángulos espontáneos. Es decir, lo que pasa cuando creen que nadie está mirando. ¿Tienes algo donde aparezca Jessica hablando mal de mí?, pregunté por mensaje. La respuesta tardó apenas 10 minutos. Tengo algo mejor. Me envió un pequeño video, grabado con la cámara secundaria. Se veía a Jessica en la antesala del salón, con su madre y 2 amigas. Vestido ajustado, copa en mano, risa falsa. Mientras se acomodaba el escote, se la escuchaba decir: ¿Ya vieron cómo vino vestida? Pobre mujer. Todavía cree que es parte de la familia. Luego, una carcajada seca. Bueno, al menos no arruinó las fotos. La escondimos bien. Reproduje ese clip 3 veces. No por sorpresa, sino por precisión. Lena lo había recortado,
limpiado el audio y colocado un sello con la hora y el lugar. Todo estaba en orden. Impecable. Le pedí que lo guardara en el USB dorado, junto con los documentos. Le agregamos una portada, simple pero clara. Mother of the Groom Tribute, Play at Cake. Esa última línea la escribí con letra firme. Sabía que, si llegaba ese momento, no habría vuelta atrás. El punto de quiebre no sería solo para mí, sería para todos. Lo que me dolió no fue que Jessica pensara que yo no pertenecía, fue que lo dijera en voz alta, que lo celebrara, y que Kyle, en algún rincón del salón, supiera exactamente cómo se sentía ella, y aún así no hiciera nada. Esa omisión tenía un precio. Y yo estaba lista para que lo pagaran. A las 5:30 de la madrugada en punto, volví al recinto. Mismo vestido azul. Mis zapatos ya no dolían. Quizás porque mi cuerpo entero estaba anestesiado por una claridad que no había sentido en años. Nadie me notó al entrar. Perfecto. No necesitaba atención. Necesitaba acceso. El salón estaba en su apogeo. Las luces bajas, las velas encendidas, el DJ preparando la pista para el primer baile como esposos. Jessica se reía en una esquina con sus amigas. Kyle hablaba con el padrastro de ella, agitando su copa. El resto de los invitados flotaban entre mesas decoradas con orquídeas, sin imaginar que en minutos, todo cambiaría. Caminé directo al área técnica. El muchacho del sonido, un joven flaco con mirada inquieta, estaba ajustando cables. Me acerqué sin apuro. ¿Eres tú quien maneja el proyector?, pregunté. Sí, señora, dijo cortés pero distraído. Le entregué el USB dorado. Mother of the Groom Tribute, Play at Cake. Estaba etiquetado con una caligrafía elegante, idéntica a los letreros de la boda. No levantaría sospechas. Es un pequeño homenaje, le expliqué. Unas fotos y audios para acompañar el corte de pastel. Jessica lo aprobó hace semanas. Solo dale play cuando veas la señal. Mi pañuelo blanco sobre la mesa de los postres. Él asintió, sin mirar demasiado el contenido. Solo conectó el dispositivo al sistema y me dijo que todo estaría listo. Me retiré igual de silenciosa que llegué. Me senté en una mesa al fondo, entre dos tías políticas que apenas recordaban mi nombre. Nadie preguntó por mí. Nadie me saludó. Kyle no volteó. Pero Lena me vio. Desde la pista, levantó apenas la barbilla. Un gesto pequeño, entre cómplices. Todo estaba en marcha. Y mientras el salón vibraba con los últimos acordes de Can't Help Falling in Love, yo deslicé mi pañuelo blanco sobre el mantel, con un movimiento lento, calculado. Una coreografía sin música. A las 6:02 de la mañana en punto, cuando Jessica y Kyle sostenían la espátula de plata frente al pastel como si aún estuvieran jugando a ser felices, el salón entero titubeó. Las luces parpadearon una vez, luego otra. Apenas unos segundos de penumbra bastaron para detener las conversaciones, como si el lugar mismo contuviera la respiración. Jessica giró hacia el técnico de sonido, con el ceño crispado. ¿Qué está pasando? Su tono, estridente, rompía con la música que acababa de cesar. Y entonces, sin previo aviso, el proyector cobró vida. Primero apareció una pantalla blanca. Luego, con una transición suave, la primera frase en letras doradas, perfectamente legible desde cualquier rincón del salón. El verdadero costo de esta boda. Al principio, algunos rieron, pensando que se trataba de una broma, una sorpresa humorística, quizá un guiño con fotos del pasado. Pero esa risa se deshizo al segundo slide. Una tabla contable, simple, precisa, sin adornos. Transferencia, $12.500. Abogado prenupcial, $2.200. Vestido de novia, $3.000. Remodelación de cocina, $14.000. Cada línea acompañada por una foto. Jessica brindando en mi cocina recién reformada. Kyle en traje firmando papeles que yo financié. Las cifras no eran el golpe. Era lo que revelaban. Eran pruebas, cronologías, decisiones que creían haber enterrado bajo la alfombra de su nueva vida. Y entonces vino el audio. Jessica, con esa risa que ahora sonaba hueca. Mientras la vieja pague yo elijo lo que quiero. Kyle, como si nada. No le digas cuánto apuesto. No lo entendería. Jessica, una vez más. ¿Trabajar a los 65? No, gracias.
Que lo haga su madre. ¿No para eso están? El silencio ya no era tensión. Era juicio. 140 personas lo miraban todo. Inversionistas, familiares, amigos de ambos. Nadie dijo una palabra. Jessica no se movía. Aún tenía la espátula en la mano, suspendida, inútil. Kyle, de pie junto al pastel, giró lentamente la cabeza. Me buscó entre los rostros. Me encontró. Y bajó los ojos. Frente a los 140 invitados que esperaban escuchar un brindis o alguna anécdota graciosa sobre los novios, lo que encontraron fue otra cosa. No una historia inventada, sino la verdad envuelta en papel de regalo digital. Nadie hablaba, ni siquiera los más propensos al chisme. Los familiares de los Reynolds mantenían la vista fija en la pantalla, como si leer cada línea pudiera explicarles qué clase de matrimonio acababan de bendecir. Los inversores de la startup de Jessica, esos mismos que habían enviado arreglos florales del tamaño de refrigeradores, se miraban entre sí con las cejas alzadas y los labios sellados. Los presentadores de noticias locales, sí, también estaban ahí, porque a Jessica le encantaba mostrar que tenía contactos, empezaban a susurrar entre ellos con ese tono que precede a los titulares. La pantalla continuaba. El video no era largo, pero estaba diseñado para dejar huella. Cada clip, cada imagen, cada palabra estaba donde debía. No había insultos, ni exageraciones. Solo hechos. Fríos. Dolorosamente verificables. Y detrás de todo eso, mi voz. No la mía literal, sino la que ellos se negaron a escuchar durante años. La voz de una mujer que dio, cedió, aguantó, y aún así fue empujada fuera del marco familiar, como si fuera una molestia administrativa. Nadie esperaba que yo supiera cómo contar mi versión. Se olvidaron que fui directora de escuela por más de 20 años. Que lidié con adolescentes rebeldes, padres ausentes, inspectores corruptos, presupuestos imposibles y dolor ajeno que siempre tuve que ordenar con paciencia de acero. ¿Y creyeron que no sabría documentar mi propio exilio? Cuando la última imagen se desvaneció de la pantalla, no hubo música que retomara el ambiente ni brindis improvisado para distraer a los invitados. Solo un murmullo bajo, como el de una sala de espera donde todos saben que algo irreversible acaba de suceder. En ese instante, sin apuro ni teatralidad, Diane caminó desde una de las mesas laterales hasta donde yo estaba. Llevaba en la mano una copia impresa del dossier, con cada documento autenticado y encuadernado. Se plantó al frente, junto a la mesa principal, y alzó la voz con esa seguridad que ambas conocíamos desde los días en que controlábamos auditorios llenos de adolescentes, que creían que sabían más que nosotras. Confirmó que todos los archivos eran reales, que cada transacción tenía respaldo, que cada audio tenía contexto. Y lo dijo no para defenderme, sino para dejar claro que no había duda posible. Fue entonces cuando el señor Reynolds, padre de Jessica, accionista mayoritario de su empresa, y hombre que pocas veces se levantaba sin tener algo importante que decir, se puso de pie. Su voz era pausada, no enojada, pero sí cargada de algo peor, decepción. Preguntó, con los ojos clavados en su hija, ¿tomaron nuestro dinero para esta boda sabiendo que ella estaba pagando todo? Nadie respondió. Jessica no pudo. Kyle tampoco. Ambos parecían estatuas recién caídas de un pedestal que ya no sostenía nada. Las tías dejaron sus copas sobre las mesas. Unos invitados empezaron a recoger sus cosas sin decir palabra. No hubo insultos, solo miradas que ya no reconocían a los protagonistas del cuento. Jessica se quedó de pie, aferrada al cuchillo de pastel como si aún pudiera cortar la situación en trozos manejables. Kyle tenía los puños cerrados, pero no por furia. Era miedo. Miedo a lo que se había revelado. Miedo a la mujer que él creyó haber apartado sin consecuencias. A las 6:27 de la tarde ya casi no quedaba nadie. El salón se vaciaba en silencio, como si cada invitado se llevara un pedazo de vergüenza ajena. Jessica y Kyle seguían de pie junto a la mesa del pastel, inmóviles. Ella con la vista perdida, él con la espalda caída. No se decían nada, tal vez porque ya no sabían qué decir. Me levanté sin apuro. Tomé mi bolso y el sobre que había guardado con cuidado. En su interior, los papeles de transferencia del condominio. Ya no era compartido. Ahora era solo mío. No por venganza, por justicia.
Pasé junto a la mesa de regalos, y ahí estaban, casi como un símbolo, las llaves antiguas de mi vieja casa. Jessica las había devuelto con burla un año antes. Son cosa del pasado, dijo entonces. Las recogí sin prisa. El pasado, al fin y al cabo, también es mío. Salí del recinto sin mirar atrás. El cielo de Charleston se oscurecía. Pero en mí todo estaba más claro que nunca. No necesitaba aplausos ni disculpas. Ya no era la madre ignorada, ni la mujer sentada detrás de una columna. Era alguien que se volvió a levantar, con todo lo que quisieron arrebatarle en su sitio. Porque al final, no vencí con gritos ni rabia. Vencí caminando en silencio, con las llaves en el bolsillo y el control en las manos.